Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Agradecerles la invitación también a conversar un poco sobre el campo de la perfusión cerebral en tomografía, que existe, es muy bonito, pero es muy poco usado porque siempre la resonancia nos va a ganar ese paso. Usamos la tomografía y la perfusión cerebral, sí, en tomografía sí, pero ¿por qué siempre es selectivo la resonancia? Porque siempre la radiación nos va a ganar y se prefiere no irradiar a los pacientes, ¿no? Entonces, el tema de usar perfusión cerebral por tomografía, en algunos casos o en algunas instituciones pasa porque de repente ustedes no tienen o no se cuenta con un resonador o los turnos de la resonancia son muy complicados de manejar para meter un paciente que está haciendo o debutando un stroke y esos son minutos de decisión, ¿no? Entonces, a veces el resonador está en marcha con algún examen y obviamente no lo van a poder usar y dilatar el tiempo es un error en estos casos de stroke. Entonces, yo quiero empezar la charla primero sabiendo si alguien me puede proporcionar qué equipo tienen y sobre todo de cuánto abarca el corte para perfusión cerebral. No sé si ustedes me pueden dar ese dato. Participantes, no hay problema. Vamos, alguien, anímense. Hola, Creo que no permiten activar sus micrófonos o sí está ya. no sé si tienen permisos. Sí, creo que sí tienen permiso. Ya, sé que tienen un Está, GoTo sí, de lo que conversamos, Feliciana. ¿no? Feliciana está. Feliciana, buenas noches. ¿Se encuentra en la charla o el doctor Bueno, el doctor vamos a Fisher avanzar. se encuentra? Sí, aló, buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Buenas ¿Qué tal, noches, doctor? licenciado. ¿Qué Qué tal? Acá, gusto. qué gusto volver a saber de ustedes y que nos estén impartiendo esta charla. Sí, pues, saben ustedes que contamos con dos tomógrafos de 123 cortes, un Ok, Siemens y un Philips, ¿no? ok. Entonces, bueno, con ambos se pueden hacer perfusión cerebral. Ok, el avance de la mesa o lo que es el trabajo, ¿de cuánto es la cobertura para la perfusión? ¿Es de 4, de 8 centímetros? Ese sí es un dato, a ver, esos datos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso es cómo se va a manejar todo el protocolo. Entonces, si no hay problema, podemos seguir avanzando, pero son tres requisitos importantes que deben tener, ¿no? Un equipo que cuente con perfusión cerebral, saber cuánto de cobertura es. Generalmente la línea GoTop maneja con 4 centímetros de perfusión. La que nosotros manejamos en clínica, que es un Excite, ya está manejando 8 centímetros hasta 10 centímetros de cobertura porque tiene un movimiento de mesa más amplio que hace que un juego doble, entonces nos permite llegar hasta 8 o 10 centímetros de cobertura. Y lo último que es importante que sepan es que si tienen lo que es en 5 vía, el programa para procesar justamente esas imágenes que han salido, ¿no? Entonces, de base tienen que tener esos tres instrumentos para poder trabajar perfusión cerebral. Antes de empezar a dar la presentación, si ustedes quieren participar en cualquier momento como un conversatorio, no hay ningún problema, simplemente se colocan el audio, me preguntan y vamos conversando, ¿ya? Ahora voy a compartir la pantalla sobre... mm, Aquí está. Bueno, como ya me presentaron, yo soy la Lixol Zapata. Vamos a ver los procesos de atención en tomografía para el código stroke. Lo que yo les traigo hoy es la experiencia personal que he venido recogiendo todos estos años trabajando en la clínica. Tengo 17 años de formación en hacer tomografía y he podido ver el desarrollo del stroke desde las
cosas más básicas que cuando era que uno tenía que hacer a mano alzada la ubicación de la vena y de la arteria, hasta los software de postprocesamiento actuales que son bastante lindos, interesantes y sobre todo muy, muy prácticos de usar. En lo que es Stroke o lo que vamos a trabajar con código Stroke, siempre le comento a los compañeros que están en formación, que están en rotación, que lo importante aquí es que es un examen que no se piensa, es un examen que se hace y se hace siguiendo ciertos parámetros. O sea, eso lo hace aún más fácil. ¿Por qué? Porque es un examen que juegas contra el tiempo. Entonces, si estás con eso de jugando contra el tiempo, tienes que capitalizar justamente eso, que es lo que es tiempo, y sobre todo, pues, hacer que el examen fluya a través de para eso ya se tienen predeterminadas algunas cosas sobre el examen, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito cómo es en la parte de angloamericana. Comienza una alerta stroke y todo el equipo se tiene que poner en alerta, ¿no? El equipo de tomografía, el médico radiólogo, la enfermera y el tecnólogo. Bueno, en este caso nosotros tenemos otro tomógrafo. ¿Para qué? Porque tú vas a detener el tomógrafo que estás usando. Entonces tienes que avisarle al otro tomógrafo que empiece a pasar a los pacientes porque tú te vas a estancar haciendo lo que es el protocolo stroke, que te puede tomar más o menos entre 10 y 15 minutos, dependiendo de las condiciones que hayan en la sala en ese momento, ¿no? Entonces, trabajamos en la clínica lo que es alertas por WhatsApp, y hay una alerta, hay un grupo que es Código Stroke, que es exclusivamente para manejar y reportar a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, tienen que estar todos listos, tiene que estar listo la sala, tiene que estar listo el tecnólogo, tiene que estar listo el radiólogo que te va a informar, que va a brindar esa respuesta, y la enfermera que, bueno, está en este caso, nos apoya en el área de tomografía. Seguimos con, por ejemplo, está al lado derecho, así es como se activa el grupo stroke en la clínica, ¿no? Acude con afasia, 5 horas, le van diciendo otro médico, no, pídele una TEN angio con perfusión, laboratorio, FKG, y que vayan confirmando los consentimientos informados la familia, y bueno, así va avanzando el código stroke, ¿no? Entonces, incluso nosotros tenemos un sonido especial para el código stroke, que es bastante, es el ya, eso nos pone en marcha a todos que esto tiene que ir avanzando, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la parte de lo que es los criterios requeridos para la tomografía. Como somos una institución privada, tenemos criterios administrativos, existenciales, y lo que sí es en tomografía. Los criterios administrativos los vamos a dejar a un lado porque son propios de la institución. Ustedes como institución también tienen sus propios criterios administrativos, pero donde no falla o donde no varía es que tenemos que tener un catéter 18 con una extensión DIS. No se pide creatinina a estos pacientes, justamente estás contra el tiempo. Esto generalmente sucede en casos no informantes. El paciente fue encontrado, ¿no? Entonces, no se sabe si está de una, de dos, de tres, si ha pasado la noche entera el paciente. Entonces, no se pide creatinina porque eso nos conlleva una espera de 1 hora. En nuestro caso, firmamos consentimientos informados para el contraste con el familiar acompañante, y si no tenemos ni familiar ni acompañante, el médico encargado que le está pidiendo la tomografía es la persona que tiene que dar la autorización para lo que es el consentimiento informado. Igual, estas de aquí son cosas que se pueden manejar directamente como institución y ustedes deben crear los protocolos de manejo según sus necesidades, ¿no? Y en el área de tomografía tenemos que reservar la sala 1. Y si ya tenemos un paciente sobre la mesa, usamos como parámetro el estudio que es más larguito para terminar, ¿no? Que puede ser los que terminen en tardío. Entonces, uroten o vas a hacer una filtración. Tienes 10 minutos para sacar al paciente de la mesa, el paciente anterior, ¿no? Y eso ya es una cosa que está estandarizada en la clínica, ¿no? No nos podemos pasar 15 o 20 minutos reteniendo a un paciente en sala, no, ya ellos en 10 minutos tienen que estar en la puerta y entrando. Entonces, ¿qué pasa luego cuando el paciente ingresa a la sala de tomografía? ¿No? Primero, la vía para nosotros viene puesta desde emergencia. Entonces, la enfermera se tiene que encargar de que el acceso venoso sea correcto, que aguante los 5 mililitros por segundo. Esto tuvo una última revisión porque a partir de una última capacitación que también nosotros tuvimos, nos recomendaron a 6 mililitros por segundo. Más adelante les voy a explicar por qué. El software de percepción está diseñado para recibir 50 mililitros de contraste a 5 cc segundos. Eso es un parámetro. No a 6, no a 7, no a 2, no a 1, no.
50,5, 50,6. ¿Por qué? Porque lo que están trabajando aquí es con inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es muy parametrada y necesita que el paciente mueva estos flujos a esas velocidades para que la perfusión cerebral no salga bien, ya porque se mide justamente la entrada y la salida de los flujos en un tiempo determinado. Si no hay vía, no hay angio, no hay mapa, solamente se puede tomar una tomografía sin contraste y procesar el aspect score, que también lo deben tener ustedes. Eh, si tenemos una vía 20 o una vía número 22, se puede hacer todo el sin contraste, el aspect score y las angios, ¿no? Hemos llegado a usar en vías número 22 hasta caudales de 3, 3,2. Entonces, en pacientes que son pequeños, que no son muy voluminosos, que el peso no es mucho, eh, podría funcionar, ¿no? Entonces, si yo voy bajando mis criterios para hacer el estudio, obviamente voy bajando mis resultados. Entonces, estas cosas no son negociables y a veces, y también nos ha costado a nosotros dentro de clínica educar, ¿no? A la parte médica y a la parte de los enfermeros de por qué pedimos las cosas como las pedimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio tiene sus parámetros y hay que cumplirlos. Si el paciente no controla movimientos, está irritado, ustedes saben que la tomografía es muy rápida, pero es altamente sensible al movimiento, los mapas te salen alterados, entonces, es más, ni siquiera puedes concluir el examen. Entonces, en algún momento se conversó con los neurólogos si podíamos disponer de algún tipo de sedación, midazolam, no, está contraindicado, ¿no? Porque después lo que es la parte de la evaluación clínica del paciente puede verse alterada, no van a tener ya en la parte clínica puede alterarse mucho, entonces se dijo no, se hace hasta donde se puede, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes de stroke, se tienen varios escenarios. Los pacientes que ya están, digamos, totalmente, que ya no responden, o pacientes que también están muy irritables. Entonces, ustedes tienen que clarificar mucho eso cuando se presenta el paciente a la sala de exploración, ¿no? Con todos los detalles, si ya tiene el consentimiento listo, si cómo le preguntan a la enfermera si la vía es adecuada. Entonces, esos detallitos suman. Esta es la estructura que nosotros tenemos para trabajar el estudio en la clínica, ¿no? Ya está armado todo un proceso de atención para el paciente que viene con el código stroke. Entonces, primero tenemos un cerebro sin contraste, hacemos una parte sin contraste que va desde lo que es lo que es el callado aórtico hasta terminar el techo del cerebro. Viene la perfusión cerebral, un precontrol, el control, viene la angio y una cráneo con contraste, ¿no? Entonces, eso ya está esquematizado desde nuestras guías, inclusive desde el año 2010, que tenemos que trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, lo que es el diseño, no sé si ustedes ya tienen un protocolo creado para el stroke, no sé si alguien me puede compartir esa información. ¿Han creado protocolos o todavía no lo tienen? ¿Mm? A ver si se anime alguien por ahí a comentarnos si han creado su protocolo. Bueno. Este podría ser un ejemplo que podrían usar, ¿no? Entonces, la persona encargada de crear protocolos en sus servicios tiene que ingresar al modo de administrador y crear más o menos una plantilla así para lo que es una profesión cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando ya estamos adquiriendo las imágenes? Lo primero que hacen es la sin contraste, inmediatamente se tiene que enviar esta información al médico radiólogo. Entonces, tenemos que enviarle el cráneo sin contraste y lo que es el aspect score. Entonces, ¿por qué? Porque el radiólogo tiene que definir cómo vamos a hacer la parte adquisitiva de la perfusión cerebral. Por varias razones realmente. Primero que tiene que definir, porque si es un sangrado, ya no califica para stroke, simplemente lo que se hace es la angio cerebral para ver cuál es el punto del sangrado. Y si hay una tumoración, pues el radiólogo también tiene que reorientar todo el estudio y mandarlo a resonancia
o si no, nada más nos vamos a quedar con una TEM de cráneo con contraste, ¿no? Entonces, es lo que es, justamente para eso es esta parte que es importante, que tenemos que mandarla sin contraste rápido. No hay que esperar a terminar todo el estudio para que recién se pueda tomar ciertas decisiones. Entonces, continuando con el examen, ya no hubo sangre, no hubo tumor. Empezamos con esto de aquí. El médico, el radiólogo encuentra el signo de la cuerda, que es este de aquí, y también ya empieza a haber una hipodensidad, que es parte del edema vasogénico que sucede justo cuando hay trombosis de las arterias. Entonces, ahí el médico radiólogo nos puede orientar a nosotros sobre dónde usar la cajita de la perfusión cerebral, que en nuestro caso la tenemos a 10 centímetros, lo cual nos permite tener una área de cobertura bastante importante, pero cuando se trabaja en 4 centímetros entonces hay que estar bien conversados con el radiólogo para ver dónde van a capitalizar justamente esos 4 centímetros. Lo que es en cuanto a la perfusión cerebral, no está hecha para evaluar la fosa posterior, ¿ya? Entonces, está hecha para evaluar lo que son las obstrucciones de los territorios vasculares que salen justamente de la cerebral media. Entonces, por eso que es bastante importante justamente que puedan definir, que el médico les diga, no, mira, no, veo que la zona está hipodensa casi llegando a la calota. Entonces mueven un poquito las cajitas más hacia el techo o la calota, ¿no? Mm, Esto de aquí es lo que es ya los primeros resultados que vamos a obtener, el Aspect Score, ¿no? Que se enfoca en la atenuación de los rayos X y en las unidades Hounsfield. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando stroke, tenemos dos partes. La parte visual y del médico radiólogo, y en esta parte que es la inteligencia artificial, que nos ayuda un poco el Aspect Score, ¿no? Pero entre el ASPEC y el médico radiólogo, siempre el ojo radiológico es el que manda en esta situación, ¿no? Ahora lo vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el ASPEC Score? El ASPEC Score el rayo atraviesa y vas a tener diferencias de unidades Hounsfield. Entonces, él te empieza a leer las unidades Hounsfield. Si el cerebro normalmente está entre los 35 a los 40 unidades Hounsfield, y él empieza a detectar atenuación más baja, entonces ya tenemos las primeras sospechas de que hay un accidente isquémico, ¿no? Entonces, los problemas cerebrales son por edema y se calculan con el flujo sanguíneo, que sean menores a 10 mililitros, 100 gramos por minuto. O también en unidades Hounsfield, el tejido normal está en 35 unidades a 40 unidades Hounsfield. Si encontramos menos, pues ya nos va indicando que hay un edema vasogénico. Entonces, continuamos con lo del ASPEC, y este es el ASPEC Score, ¿no? Entonces, tenemos aquí el resultado del Aspect Score en este paciente es 7, ¿no? Ayuda para la evaluación y determinar la gravedad de los cambios isquémicos, ¿no? Cuando no tenemos, o sea, en las tomografías sin contraste. Esto es automático, es por inteligencia artificial. La escala de Alberta va de cero, que es lo más grave, al 10, que es el menos grave. Entonces, pero más o menos cuando ya estamos entrando en el número 7, ya quiere decir que hay una lesión cerebral importante y que hay que prestar justamente atención a esa zona, ¿no? Y sigamos, bueno, con la perfusión, ¿no? Siempre la perfusión cuando nosotros hacemos la estructura del estudio, está la cráneo sin contraste. Bueno, si desean hacer lo que es desde lo que es callado hasta lo que es cerebro, sin contraste para hacer las máscaras, y ya de ahí la primera fase contrastada que tenemos que adquirir es la perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque si adquirimos primero la angio y luego queremos adquirir la perfusión, podemos tener contaminación por el contraste que ya entró. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Primero es la perfusión y luego vienen las angios, ¿ya? La primera inyección, que es para la perfusión cerebral, 50 cc, ahora ya estamos usando 6 mililitros segundo. Se pasan 100 cc a 2, se espera un par de minutos para lavado y luego ya volvemos a conectar, o pues, se vuelve a iniciar una inyección de contraste, o una inyección de contraste de 70 a 5 miligramos para obtener lo que es la angio cervical y la angio craneal. Termina todo esto, el paciente retorna a urgencia. Entonces, la importancia de esto es que el paciente
entre rápido y se vaya rápido del servicio también. No, no se puede quedar a que ustedes vayan reconstruyendo las imágenes, ¿no? Entonces, si estamos hablando entre 70 y 50, son 120 centímetros de contraste. No creo que vayamos a repetir todo el estudio por algún movimiento o fallo, cuando ya todo eso tiene que estar justamente, como he venido diciendo en diapositivas anteriores, eso tiene que estar cerrado con la gente de emergencia. El paciente no colabora, no tiene vía, no, o sea, vamos restándole al estudio, vamos restándole a los resultados y te puedes quedar solamente con una TEN de cráneo sin contraste por las condiciones del paciente o por las condiciones de la vida. Entonces, una vez que el paciente se fue de la sala, ¿qué hacemos? ¿Qué reconstruimos? ¿No? Entonces, si he adquirido la perfusión primero, ¿por qué no reconstruyo la perfusión primero? Ya. Primero se tienen que reconstruir y de las angios, la primera que se tiene que reconstruir es la angio de cráneo. ¿Por qué? Porque justamente están buscando el trombo ahí. Necesitan saber si hay paso o no. Entonces, la primera imagen que yo tengo que pasar es justamente la angio cerebral. La segunda, en reconstruirse, ahí sí viene lo que es la perfusión cerebral, porque va el médico radiólogo o los médicos neurólogos también lo hacen, van a ir buscando, ¿no? Si hay obstrucción. Ok, encontraron la obstrucción, pero de ahí quieren saber más. ¿Qué más quieren saber? ¿Si está perfundiéndose bien o hay mucho core? Entonces se sigue con lo de la perfusión cerebral. Y por último, siempre hay que procesar los mapas de la perfusión en la vía. No, yo sé que algunas máquinas que es de adquisición vienen con el software dentro de la consola, pero no está hecha para eso. La consola está hecha para adquirir imágenes y no tiene los recursos suficientes para procesar la perfusión cerebral. Entonces, a veces se cuelga, se cierra, no quiere, no avanza. Entonces, lo mejor es pasar todo a vía y en vía empezar a trabajar nuestras imágenes, ¿no? Vamos a ver algunos casitos, por ejemplo, aquí. Entonces, en esa pacientita, si van viendo por aquí, en esta área, y hay una zona de hipoperfusión, esta es ya una mala antigua, ¿no? Pero donde vamos a atacar es este lado, ¿no? Entonces, el médico radiólogo aquí ya me debe haber indicado, sí, que lo que es el área hipodensa está en el lado derecho, entonces hay que buscar justamente el trombo por ese lado, ¿no? Vamos a seguir pasando. ¿Y qué pasó acá? ¿No? Porque aquí yo tengo un score de 9 y, pero- y el otro lado me da un score de 6. Entonces, ¿el lado que se está infartando es es el lado izquierdo? No, el lado que se está infartando es el lado derecho. Pero ¿qué pasa? El Aspect Score tiene sus limitaciones y estas son las recomendaciones de la casa comercial, ¿no? ¿Qué te contraindica? O las contraindicaciones son infartos antiguos, que el paciente tenga ventrículos muy largos, que lo que es la línea media esté rotada, las calcificaciones, artefactos metálicos, pediátricos o irregularidades de la cabeza, ¿no? Entonces, el Aspect Score tiene limitaciones sobre esos pacientes. Por eso es que a pesar de que esta herramienta de inteligencia artificial ayuda, no le gana al médico radiólogo. El médico radiólogo siempre nos tiene que ir guiando el paso sobre lo que es la perfusión cerebral. Nuevamente les indico, sobre todo cuando tenemos pocos centímetros de disposición de barrido, ¿no? Hay equipos, he visto hasta equipos de 2 centímetros de cobertura, de 4, bueno, nosotros tenemos de 10 y hay uno que es de 16. Ese sí no hay ninguna preocupación porque te hace toda la cabeza. Listo, entonces continuamos con los mapas de perfusión. ¿Cómo se hace? Este es esto es lo que les digo que tienen que tener dentro de la Singovía. Esta es el programa que nos va a ejecutar todo ese análisis de datos, ¿no? Entonces, lo buscan, asignan al paciente y simplemente dan clic. Esto también es otra herramienta de inteligencia artificial, por lo cual, como les vengo comentando,
Este es un examen que se hace sin demoras, no se piensa, no se medita que es cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a trabajar, no, se hace, se hace, se hace. No está, todo el proceso está automatizado, ¿no? Entonces, él va teniendo aquí en este lado, paso uno, paso dos, hasta que llega el 4 de 4. Acá, acá vamos a parar un ratito. Listo. Aquí esto es importante. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí es donde ustedes tienen las dos curvas de atenuación, que es la curva arterial, que siempre les va a venir en rojo, y la curva venosa, que siempre les va a venir en azul, y siempre tiene que ser la curva arterial primero que la curva venosa, ¿ya? Aquí es la importancia, son los primeros indicios de saber si el examen estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho. Un examen bien hecho, la curva se tiene que ver de esta manera, con un pico, porque si yo en vez de un pico tengo una meseta, miren, si se dan cuenta, aquí hay un puntito central y hay un puntito de bajada. Pero si yo ya tengo tres puntitos que están arriba en el pico, bueno, ya no sería un pico, sería una meseta, quiere decir que este estudio no ha sido correctamente adquirido o no ha sido suficientemente, o no hemos tenido los recursos para poder lograr justamente este tipo de picos, que son importantes para que pues, se pueda hacer justamente la evaluación correcta, ¿no? Entonces, aquí, ya viendo esto, ya puedo determinar que sí, la perfusión está bien hecha y va a seguir procesándolo, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Llega a este paso justamente que ya es el último paso, que es el paso 4. O sea, primero hizo la corrección de movimiento, la segmentación, hace la definición de vasos y finalmente ya viene la parte de los resultados. Todo esto es un proceso automatizado. Ustedes no hacen absolutamente nada, simplemente llega al cuarto paso, le dan confirma, le dan check y todos somos felices. Es más, acá ya se empiezan a ver los primeros resultados de la lesión, ¿no? Estos son los mapas, bueno, este es un mapa de MIP, pero aquí está el mapa de flujo y estos son los mapas de tiempo, de dos tipos, de time to peak y lo que es el tránsito medio, ¿no? Entonces, nos va mostrando justamente dónde están las áreas que ya están hipoprofundidas o ya con core, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Hay que revisar un poquito el estudio, ¿no? O sea, ahí se van dando los primeros, se confirma. Y luego que se ha confirmado, él arroja el resultado final, ¿no? Entonces ya tenemos con más claridad los mapas. A ver, vamos a parar acá. Ya tenemos los mapas que son de flujo y de volumen, y los dos de tiempo, que puede ser el time to drain o el time to peak, y lo que es lo que es el tránsito medio, ¿no? En estas MIPS también en algún momento, aquí no me ha dado muy bien la cámara, pero en algún momento también se ven las partes coloreadas, ¿no? Vamos a seguir. ¿No? Aquí está la lesión. Esta es la paciente que aparentemente tenía el infarto en el lado izquierdo, el que el Aspect Score nos leyó en 6, pero no, esto ya es un infarto antiguo, es un infarto que ya está establecido, y lo que nosotros más bien nos tenemos que enfocar es en el nuevo infarto con sus nuevas penumbras, ¿no? Para poder justamente ver cómo se reperfunde esta área. Entonces, seguimos avanzando en lo que es el protocolo. Ujú. Esto también es importante. Este de aquí eh, lo van a encontrar aquí dentro de los resultados hay una tuerquita justo debajo de donde está este cuadrito, que son las propiedades de la penumbra. Nosotros trabajamos con estos valores, el TD max en 6 segundos y lo que es el volumen en 30%. ¿Por qué? Porque nos estamos pegando a lo que es un estudio que se llama el Diffuse 3. El Diffuse 3 justamente es para reperfundir a los pacientes. Y han recomendado, la CERAM también lo recomienda, que es la Sociedad Española, que trabajemos con estos parámetros para poder
leer los mapas de perfusión. Ahora, ¿solamente se puede trabajar con estos dos? No, hay otras casas comerciales que pueden usar de repente no el volumen, sino el flujo, no el TD Max, sino el MTT, entonces ya depende mucho de cómo institucionalmente quieran trabajar. Nosotros estamos trabajando de esta manera y hemos obtenido buenos resultados. Entonces seguimos en la evaluación y le damos en la parte de penumbra, ¿no? Que es ya en sí para poder tener los resultados de lo que es el stroke. Ok, bajar un poquito esto. Ya. Esto de los parámetros de la penumbra, que el TD Max estaba en 6 segundos y el volumen en 30%, se hace en esta parte que son los settings, que son las configuraciones justamente de esas ventanas, ¿ya? Luego, finalmente, una vez que la ventana está configurada en 6 segundos y en 30%, le damos el clic a penumbra, como les digo, en este caso ya Siemens se pasó de la raya porque ya hizo prácticamente todo el procedimiento. Es más, es la única casa comercial a la que le he visto que les hace ya arroja el mismatch, o sea, el porcentaje, porque las otras casas comerciales todavía te arrojan hipoperfusión y te arrojan infarto, pero tú tienes que hacer a calculadora, tienes que sacar cuánto va a ser tu penumbra, ¿no? En el caso de la Singovía, ellos ya lo han diseñado para que todo el proceso ya sea totalmente automatizado. Perdón un momentito. Entonces tenemos esto. Estos son los rangos que ya me indican sobre el paciente, ¿no? Entonces, si ven aquí, los resultados tengo la hipoperfusión, tengo lo que es el infarto y tengo la penumbra mismatch. El infarto, ya es un área del tejido cerebral que ya no va a ser recuperable, entonces realmente no miramos mucho este resultado. Lo que nos importa es la parte del mismatch y de lo que es la hipoperfusión, porque eso sí es el tejido que es recuperable, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más. Y si quieren saber sobre lo que es, a ver, pero vamos a retroceder acá. Aquí. Entonces, cuando estamos procesando, nos salen estas líneas de acá, que son el TAR y el NB, que el TAR y el NBT, que uno es sobre el tejido que está el RIS, que es ya el tejido dañado, y el NBT, que es el tejido que va a ser el recuperable, ¿no? Vamos a terminar de ver un ratito el video. ¿No? También es lindo porque aquí les muestran los mapas de colores, ya cuando se muestran en dos colores, cuando ya está rojo quiere decir que eso es core, eso está infartado y eso no va a salir adelante. Es más, si se dan cuenta, en este mapa ni siquiera está leyendo este lado, el lado izquierdo, a pesar de que tenemos un infarto ya establecido, no sé de cuánto tiempo, no lo lee porque sabe que él sabe que no estamos evaluando esto, sabe que estamos evaluando esto. ¿Y por qué esos detalles? ¿Por qué? Porque en este momento hay más vascularización. Aquí hay como que signos clínicos o signos radiológicos que la máquina procesa y sabe que justamente dónde está el infarto y hacia dónde tiene que trabajar, ¿no? En este lado, del lado derecho. Aquí vamos a hacer, si bien tenemos ya la herramienta que es avanzada, no, también lo podemos hacer a la antigua, ¿no? Que es esto de aquí. Si ven, él ha puesto, o sea, se puso un ROI comparativo en ambos lados, ¿no? De lo que es el parénquima cerebral. Y lo que vemos es pues que ya hay una disminución en los tiempos, perdón, lo que es el tiempo de tránsito medio está aumentado en 12. Normalmente el tránsito medio en un parénquima cerebral sano es de 5 segundos y si ya vemos que estamos más del 50%,
que ya nos fuimos al 100% en este caso, quiere decir que sí, hay un área infartada y hay un área que está ahí pues con algún tipo de isquemia y edema vasogénico, ¿no? Entonces él les va a hacer los comparativos en las áreas sanas con las áreas pues que están con el problema del infarto, ¿no? Ahorita ya no trabajamos con esto del tránsito medio. Antes trabajábamos muchísimo con los tiempos, sobre todo el tránsito medio y el flujo y el volumen eran los tres mapas que más trabajábamos. Pero con esto de que les he mostrado anteriormente con el PRR, con lo que es el mismatch y todo eso, ya se termina definiendo que se trabaje mejor con los resultados de los mapas de la penumbra. A ver, vamos a terminar de ver el examen. Pero tenemos las dos opciones, ¿no? Ustedes si quieren trabajar con los mapas, con tránsito, con volumen, con flujo, lo pueden seguir haciendo con sus ROIs, o si quieren trabajar simplemente el mismatch, lo hacen con el mismatch. Depende ya de el centro en que esté trabajando las imágenes, ¿no? Entonces, si ven acá hay pues un claro deterioro en los tiempos, en el flujo, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Este paciente no, su resultado es, bueno, que tenemos una perfusión cerebral donde se muestra la hipoperfusión en la arteria cerebral media derecha, ¿no? Hay hipoperfusión, hay un infarto que es de 5 cc, el mismatch, la penumbra, y esto es lo importante, esto es lo que ellos quieren, esto es lo que nos piden. El PRR, la probabilidad de recuperación. En esta paciente, la probabilidad de recuperación era de un 82%. Y si lo logro, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito cómo trabaja esto del software de perfusión, ¿no? Y por qué es importante que la fuerza, que el caudal vaya a 5, que vaya a 6. ¿Por qué? Porque esto es tiempo y atenuación. ¿Qué quiere decir? Entrada, salida y cómo atenúa el tejido cerebral el contraste que tú le estás dando en ese momento, ¿no? Estas dos diapositivas que vienen son básicamente la parte matemática de lo que es la perfusión cerebral. Entonces, genera curvas de tiempo atenuación en los voxels, en cada voxel durante la circulación del medio de contraste a través de lo que es el sistema arterial y venoso, ¿no? Los métodos, dependiendo de la casa comercial, hay el método de los momentos, el método de la pendiente y el método de convolución es el que nos trae Siemens, ¿no? Que esto es más o menos lo que pasa dentro del software, ¿no? Ustedes ingresan el contraste y les van a ir generando de curvas, la curva arterial, curvas de atenuación en diferentes momentos, ¿no? Lo que hace la deconvolución es justamente este análisis matemático que nosotros afortunadamente no lo tenemos que hacer porque ya tenemos la IA que lo hace por nosotros, ¿no? Entonces, pero se trata de este análisis matemático. Tenemos lo que es lo que es la penumbra, lo que es el potencial de ratio recuperación. Esto es un paso anterior, ¿no? Con los ROIs en espejo. Como estábamos hablando hace un momento, tenemos, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante saberlo. En un cerebro normal, cuál es el flujo que tiene que tener, el volumen que tiene que tener y el tránsito medio. Justamente como les mostré en el video, ¿no? Si yo tengo ese paciente tenía un tránsito medio de 12 segundos, ¿no? Pues ahí ya está, esa área se está hipoperfundiendo rápidamente y los otros parámetros, pues el de flujo y el de volumen, ¿no? Que también se pueden ver alterados. Cuando hay penumbra, vemos que puede ir cambiando así lo que es el flujo va disminuyendo en el área, el volumen también de tejido cerebral va disminuyendo, ¿por qué? Porque te estás llenando de líquido, estás haciendo edema vasogénico y tu tiempo obviamente va a ir aumentando, ¿no? Y cuando ya es infarto, ya, pues ahí el flujo es menor a 10, o sea, tienes un franco deterioro de lo que es la imagen del paciente, ¿no? Cuando ya observamos, porque nos dan los colores, son muy fáciles de determinar. Cuando ya tenemos un color rojo en un área, ya nos está indicando un infarto, ¿no? Generalmente los colores de la penumbra se pueden ver en un tono un poquito más naranja, ¿no? No, pero si ya es rojo, rojo vivo, eso es un área de infarto y es un área no recuperable. Entonces,
Justamente para eso sirven estas herramientas. ¿Por qué? Porque, y sobre todo ustedes son de salud, para ver hasta cuánto pueden llegar a intervenir a un paciente, ¿no? Y si le hago la trombolisis química o voy a entrar en trombectomía, son finalmente recursos, ¿no? Dentro de la parte privada, sí hemos tenido infartos grandes y aún así han ingresado y han hecho la trombectomía, han sacado los trombos, sí, porque se pueden dar esas licencias justamente porque es la parte privada, ¿no? Pero en la parte pública, ustedes tienen que ver cómo van a administrar los recursos y en qué pacientes van a hacer por ejemplo, si el paciente tiene una posibilidad de recuperación del 2%, eso a todo el equipo de neurología y de neurocirujanos los obliga a replantearse cómo se va a manejar ese paciente y qué tan agresivo o conservador puede ser tu decisión, porque si es también entrar a hacer una trombectomía puede ser un desastre también, porque quieres solucionar algo y terminas provocando sangrados importantes y deteriorando aún más el paciente, ¿no? Para eso el paso previo, justo estamos nosotros, tomografía o resonancia, las imágenes médicas, que les permiten a los médicos justamente tomar estas decisiones. Y es ahí la importancia de donde nosotros tenemos que participar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otro pacientito que estamos viendo lo que es el área ya de infarto, el área recuperable que es la penumbra, el res, estas son las curvas, las que se presentan, ¿no? El RES es la curva del arterial y lo que es el TAR y lo que es el TAR es el área pues que ya está con riesgo y el otro es pues el área infartada. Entonces, finalmente, a nosotros de todo este cuadro tenemos que saberlo sí, pero lo que nos importa es esto de aquí, este resultado. Con este resultado se va a definir qué es lo que van a hacer, ¿no? Tengo otro casito acá, ¿no? En donde llega el paciente y bueno, empiezan a buscar justamente la parte sin contraste, por eso es que les digo que lo importante es primerito, adquieran su sin contraste y pásenla, pero al tiro para el médico radiólogo, porque él tiene que definir justamente qué es lo que van a hacer con ese paciente o cómo van a trabajar sus imágenes, ¿no? En el caso de este paciente, por ejemplo, está bastante claro el signo de la cuerda, aquí y aquí, ya lo pueden observar. Entonces, es importante justamente que puedan determinar con el médico radiólogo en dónde está esa obstrucción o hacia dónde se está viendo las primeras señales o cuerda o lo que es el edema vasogénico. Ujú. Sí, 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 o sea, está muy pesado el video. A ver, denme un segundito para- Entonces, ya está. Ah, volvemos a abrir por acá. Mm, Ya. Entonces, en el caso de ese paciente, el último que hemos visto, en donde se ve una cuerda bastante clarita, tenemos justamente esta información, ¿no? Miren lo que es el infarto en este paciente, 202 centímetros cúbicos, ¿no? Hemos tenido en la paciente anterior, hemos visto que el PRR llegaba a 82%, en este paciente ha llegado a 40%. Entonces, la situación de este paciente era un infarto mucho más complicado y lo van a ver en la siguiente diapositiva, en donde está aquí. La cerebral media no existe, está amputada, ¿no? Entonces, esto claramente que el lado derecho de este paciente no está recibiendo flujo y justamente le hicimos todo lo que es la perfusión cerebral para que tome, la parte médica tome las decisiones que iban a suceder con este paciente, ¿no? En lo que era el informe médico, ¿no? El estudio de perfusión cerebral con signos de hipoperfusión, acá está, ellos ponen, los médicos radiólogos aquí ponen en su informe
todo lo que son las áreas de infarto, de hipoperfusión y lo que son las posibilidades diagnósticas para el paciente, ¿no? Ahora, esta es nuestra parte como tecnólogos. ¿Qué voy a enviar al sistema de mapas de perfusión? Porque también cuando al inicio empezamos con esto teníamos un montón de volúmenes, pero hay que saber qué cosa hay que enviarle a los médicos, ¿no? Porque este tipo de exámenes arroja mucha información. Entonces, a ver. En esta área de 5 vía, ustedes tienen justamente esto del Snapchat, que son las fotografías que les va a ir creando una carpeta, que ahorita se las voy a mostrar. Aquí dentro de estas opciones tienen de dos formas, fotografiar foto por foto o fotografiar toda la pantalla. Nosotros usamos la fotografía en toda la pantalla porque nos va a permitir tener una captura de todos los mapas en simultáneo, como lo vamos a ver ahorita. Aquí nuevamente lo que es importante ver estas curvas. Esto es justamente antes todavía no se ha confirmado el estudio ni se ha hecho las penumbras, pero esta parte es importante. ¿Por qué? Porque les permite definir si el estudio está bien hecho o no está bien hecho. En este caso está bien. Ve- Van subiendo el mouse, van subiendo los cortes, van tomando la foto de toda la pantalla, ¿no? Clic y eso aparece aquí en una carpeta de resultados. Esta carpeta de resultados es la que nosotros luego enviamos al sistema ya con los resultados de lo que es el mismatch y el PRR. Ujú. Ahora, los equipos, dependiendo de la cantidad de detectores que tienen y también de cómo ha sido la configuración de compra, tienen para 2, 4, 8, 10 y 16 centímetros. Entonces, más o menos es así, ¿no? Lo que ustedes van a adquirir, 2 centímetros, 4 centímetros y 16 centímetros. Ahora, si tienen 2 o 4 centímetros, por eso que nuevamente les indico que cuando hay un stroke es importante que estar con el médico radiólogo en comunicación para que justamente él nos diga, mira, ¿sabes qué? Tiene que ir sobre el polígono de Willis o arranca desde el polígono de Willis. Eso sí, para lo que es fosa, el estudio no está diseñado para lo que son los territorios del polígono de Willis. Ya, entonces, no es que no va a leer el mapa, sí los lee, de hecho sí hay, ¿no? Pero no es muy confiable. ¿Por qué? Porque está hecho justamente para esta parte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ya algunas de las cosas que nos han sucedido o de las situaciones que no te gusta que pasen cuando estás haciendo una perfusión cerebral. Por ejemplo, lo primero, el paciente te cambia de posición, ¿no? Entonces aquí está cargando paso uno, va a empezar paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió en este paciente? El examen, de hecho, sí lo pude comprobar porque la colega me pidió un apoyo en esto. ¿Y qué había hecho el paciente? El paciente estaba en una posición y como que estiró las piernas o algo, y si ven, ella había colocado correctamente la caja de adquisición para ver los territorios de arriba, pero al hacer ese movimiento, el paciente, o sea, prácticamente han adquirido lo que es fosa. No sirve, o sea, sí lo va a leer, pero este examen no es viable porque no está hecho para eso. Entonces, en este caso han tenido que repetir la percusión cerebral porque no, el infarto estaba justo sobre lo que era la parte más arriba, no hacia la calota. O sea, él va a seguir, va a continuar, no va a decir que no es una inteligencia artificial, él sigue procesando. Es más, dio resultados todavía. Y si ven, las curvas estaban buenas, pero ese cambio de posición del paciente afectó el examen, ¿no? ¿Ve? La curva de entrada, la curva de salida.
pero todo está en fosa posterior, pero no era pues lo que se tenía que evaluar, era otra cosa lo que había que evaluar ahí. Entonces, se trata de ver, pues, hasta el tronquito, creo que hasta el tronquito cerebral lo hicieron, pero no, no era ahí la cosa. Ajá, y quedó ahí el estudio. Entonces, no. Otra de las cosas que te pasan, este por ejemplo, este no es el del cinco vía, este es de la estación anterior que trabajábamos en Anglo, que es la multimodality, pero en este caso el paciente también presentó movimiento justo en el momento de que estábamos haciendo la perfusión cerebral y ahora lo van a ver. No, también tenía su... esta plataforma era un poquito más a mano alzada. Tú tenías que hacer como que las cosas más, más dependía de nosotros, no tanto del software. Ahora sí nos hemos entregado completamente a la neuroperfusión porque el software está diseñado para hacer el trabajo el solo, ¿no? Al menos la parte del procesamiento. ¿Ve? Ahí, el paciente se movió y también hay mucha fosa. O sea, el examen no sirve. Entonces, es más, está que acaban a ver. Ay, esto es un desastre. Ustedes han visto en las anteriores curvas la curva que era la roja y la azul, que es de vena. No, pero esto, ¿qué cosa es esto? O sea, ni siquiera tiene punto de entrada, el punto de salida. No, esto tiene que ser meseta, pico, meseta. Ahí yo sé que estuvo bien hecho. Y no, acá no tenemos nada. Es más, este examen ni se procesa, ni se envía. Y también nos ha pasado que ha faltado imágenes. Han faltado imágenes en lo que es en la adquisición. ¿Por qué? Porque el paciente, en este caso, este paciente me habían contado que se paró de la mesa. Entonces, es justamente también del equipo anterior. Entonces, él sigue procesando, sigue trabajando la imagen hasta cierto punto, ¿no? Acá, acá nuevamente. Imposible, pues, o sea, la curva de la vena jamás te puede ir antes que la curva de la arteria, eso no está bien, no está, algo pasó acá, ese es paciente en movimiento o algo, entonces, él quiere seguir trabajando la imagen o va a intentarlo, ¿no? Entonces, las curvas están pésimas, jamás la vena va a ir adelante de la arteria, siempre es primero roja y luego azul. Ya los mapas salen recontra raros, con colores que no. Y aquí se quedó solito, no hay más mapas. No nos presenta los otros mapas porque no hay información. Tienes una curva alterada, tienes un examen que sabes que ha faltado imágenes o que ha tenido problemas de movimiento, ¿no? En este caso, el anterior, el multimodality, no nos permitía procesar. Tal vez la nueva inteligencia artificial sí, ¿no? Pero hasta cierto punto también, o sea, ya o sea, de plano, si ustedes ven que las curvas de atenuación de arteria y vena no están, no se ven bien, no, ya es un examen que está dado por perdido, ¿no? Listo, yo creo que hasta ahí terminamos la presentación. Si tienen por favor preguntas, consultas, es el momento de hacerlo. Las recomendaciones están dadas, como les dije,
Es un examen que se realiza, que se desarrolla mejor, es un examen que se desarrolla a través de lo que son los recursos de la máquina. Bastante inteligencia artificial, trabaja mucho con eso y bueno, quedo a la espera de sus preguntas, consultas, como que tomo un poquito de agüita a ver si por ahí alguien quiere. Quisiera saber si ustedes hacen perfusión cerebral en sus centros. No sé si Ahora están sí. muteados. Ya. Buena- Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bu- Buenas noches. Muchísimas gracias. Primero agradecer a la licenciada por por la exposición. Sinceramente, he escuchado detenidamente toda la exposición y ha estado, por lo menos a mí, me ha ayudado un montón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada Sol, ¿Cómo estás? el Buenas licenciado noches. Varillas. ¿Cómo le va? Cuéntame. Bien, igualmente, el médico neurólogo no se encuentra, el médico radiólogo no se encuentra, y algunas veces todavía piden el informe al día siguiente, ¿no? Ya en este caso Ah, ya casi no sirve hacer ese examen. Ahora, no. ¿hasta dónde podemos llegar o apoyar en la noche para beneficio del paciente? A ver, eh, es, mira, de saque te tengo que comentar una cosa, ¿no? Manejar stroke es justamente queremos salvar algo, ¿no? Y si me estás diciendo que los criterios son, el resultado va a estar al día siguiente, el neurólogo no está, entonces no queremos, no hay nada que salvar ahí en esa situación. Entonces, los primeros son los enfoques. Stroke es abordaje rápido, resultados rápidos, porque tengo que hacer destapar rápido. Pero si de inicio no hay esa visión, entonces no hay stroke. Es por eso que justamente si tienen la herramienta y pueden demostrar la herramienta, ustedes, qué es lo que podrían hacer ya? Están solos, por lo que entiendo, están totalmente solos. Ustedes tienen que sacar su aspect, tienen que sacar su mapa de perfusión y todo eso, entregarlo de alguna forma, no sé si tienen un sistema RIS, PACS, donde el médico siquiera de emergencia pueda ver los resultados. Amner. Bueno, no me permitía activar el audio. Solo Ya, contamos con el médico general o el médico emergencista, que tampoco sabe, le mandamos los snapshots y después le dice, ya, médico radiólogo, no hay, el neurólogo no está. O sea, ya. ¿para qué le mandamos el snapshot? Pero sí lo puede ver, o sea, puede ver resultados. Lo podemos mandar, sí. Ya. Entonces, si él puede visualizar con lo que es el mismatch y el PRR, ya estás entregando un montón de información, porque estás entregando prácticamente lo que es el porcentaje de recuperación en un paciente. Y con los colores, como has visto, rojo, el tejido muerto y penumbra es el amarillo. Entonces, yo no creo que te diga que, no, o sea, no creo que no es que no sepan, sino que ahí dentro de su proceso de atención no pueden validar nada sin el médico radiólogo y no tampoco el proceso no va a avanzar si esto no está avalado por radiología, ¿no? Entonces, en cuanto a la perfusión cerebral, yo creo que lo que tienen que primero hacer es pla- lo que primero tendrían que hacer es demostrar la importancia de la herramienta, ¿no? Eh, Dentro de esa importancia de la herramienta se imponen muchas cosas y replantear el proceso de atención de un paciente con stroke. Y lo importante que es justamente poder tener esta información
para la sobrevida del paciente y para su recuperación también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchas aristas que mover justamente para que esto fluya, ¿no? Es una herramienta que ayuda un montón, sí, pero necesita hacerse ruido en otras áreas disciplinarias. ¿Alguien más? Hay una pregunta de Walter en el chat que dice, ¿en qué lado se coloca el Avocat 18? Ya, nos sirven ambos lados, cualquiera de los dos lados, no tenemos problemas porque a ver, también, eso no lo hemos conversado, la configuración del barrido, de lo que es el stroke, todas las máquinas están configuradas entre 45 y 60 segundos. Yo les diría que hagan 60 segundos, porque ustedes no saben cómo es el gasto cardíaco de ese paciente y puede ser un poco más lento, entonces, ¿cómo lo van a definir? Al final, lo van a ver en la fotografía de las curvas, cuando vean una curva, una meseta muy larga de inicio y luego viene el pico por aquí y luego hay una caída, pero no cayó completo, quiere decir que eso no terminó. Entonces, con 60 segundos sí ya conseguimos que todo el tejido cerebral haga toda la circulación completa, ¿no? Entonces, en cuanto a la posición de la boca, donde salga una 18 ya nos ayuda bastante. No hemos tenido problemas con eso, si derecha o si izquierda. En clínica, sí, ya por defecto, las enfermeras están acostumbradas que para tomografía siempre todo va por la derecha. Más que todo por la vena innominada, ¿no? Que tienes algún detallito por ahí o un trabajo un poquito más trabajoso para poder eliminarla, ¿no? Pero es una cuestión estética en sí, pero que te vaya por la izquierda o que te vaya por la derecha, da igual. Básicamente, el- la primera opción, como menciona Sol, definitivamente no hay problema por el lado derecho o el izquierdo, pero bueno, siempre preferimos el derecho porque si bien es cierto, después de realizar la perfusión, seguidamente realizamos la angiografía, ¿no? Entonces, el brazo derecho nos da por anatomía una mejor entrada hacia la cava Ujú, y como que eso nos ayudaría un poco, ¿no? Si ustedes van a establecer algún protocolo escrito, probablemente, y desde emergencia que tengan claro qué vía colocar, es preferible que a todos los pacientes o a todo el personal que trabaja en el área tengan claro que de preferencia se utilice el brazo derecho, ¿no? La vía derecha, un abocat grueso, 18G, la flexura derecha van a tener mejores resultados si es que esto lo van a manejar, digamos, ya a nivel del hospital, ¿no? Hay otra pregunta, Sol, en ujú. el chat que dice sobre CBC. Ah, el CBC, ya. El CBC es una cosa que recién también nosotros la estamos usando, ya. ¿Qué pasa con el CBC? Hemos tenido pruebas in vivo, hemos agarrado, abierto CBC y hemos conectado nuestra inyectora y hemos visto que la puntita del CBC tiende a vibrar. Entonces, ¿cuál es el problema del CBC? ¿Se puede usar para hacer angiografía? Sí. Es más, últimamente hemos hecho coronarias por CBC, pero ¿dónde está el tiro de hacer con CBC? Que tu CBC no puede estar metido en la aurícula. Tu CBC tiene que estar en la subclavia, tiene que estar arriba en la cava. ¿Para qué? Para que justamente, lo que pasa es que la aurícula y sobre todo la de los adultos mayores tiende a hacer muchos, a veces, trombitos. Y si tú o sea, primero, el CBC tampoco no puede tener muchos días. O sea, un CBC de 20 días, no. Un CBC de 15 días, no. Un CBC de 2 días, de 3 días, ya me lo estoy pensando, ¿no? Pero son criterios como que más subjetivos que nosotros estamos trabajando, porque en ese punto preferimos trabajar desde el lado eh,
más cauteloso para que justamente no le volemos otro trombo más al paciente y pucha, terminemos con una desgracia arriba en el cerebro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, no es que no se pueda usar, es más, en clínica, para usar un CBC tenemos que tener autorización del médico que puso ese CBC, porque él es el único que sabe dónde dejó el CBC. Entonces, hace unos 2 o 3 días tuve que hacerle una geografía a una paciente, por eso querían que use el CBC con el que había venido del Cusco, pero el CBC era del día 20 de septiembre. Entonces, no, y nadie se va a hacer cargo de esa CBC, ni los médicos ni los enfermeros. Entonces, lo que hicieron fue ponerle otro CBC nuevo a la paciente y por ahí ingresar. ¿Se puede usar? Sí, pero hay que tener ciertos criterios, hay que llevarse por el lado un poquito más conservador y siempre desde el lado de la seguridad, ¿no? Siempre con seguridad, con la seguridad para el paciente. No provoquen de repente otra cosa que podría agravarlo, ¿no? CBC, úsenlo sí, pero nuevamente, vean que esté fuera de la aurícula, que si esté más en la subclavia, que si esté más en la cava, ya, bien, que si el abordaje sea, si me ponen el CBC por la izquierda, mejor, porque va a tener un poquito más, que no esté cerca al corazón. No sé si En, alguien más. sí, yo quería agregar algo, Sol. En el salud, el CBC que normalmente se utiliza es el Arrow que tiene 3 lúmenes, ¿no? El de Ujú, tres salidas. Entonces, este CBC tiene, bueno, si debemos en algún momento utilizar ese CBC, primero, como tú mencionas, ¿no? La seguridad del paciente es la prioridad, ¿no? Importante. Si un paciente tiene un CBC colocado es porque de repente ha pasado algo en hospitalización, ¿no? El paciente ha tenido un stroke o una complicación ya hospitalizado, porque que llegue por emergencia, le pongan un CBC y te activen un código de stroke es un poquito difícil, digamos, ese escenario. Otra cosa, este CBC que tiene 3 lúmenes, el color marrón, el color marrón dice ahí catéter distal, es distal. Entonces, ese tiene un poquito ese flujo distal, porque esos a veces tienen agujeros a los laterales y tienen un puntito al fondo del catéter, ese es el distal. Entonces, si por ahí tendrían que hacer algún procedimiento con un catéter central, hay que usar ese color, el marrón, que va hacia el punto más distal. Ahora, en la información que existe, ¿no? La literatura, por ahí en los links, existen catéteres centrales que sí les permiten utilizar una inyectora automática de medio de contraste, ¿no? Recuerden que las inyectoras de medios de contraste manejan flujos y PSIs, que son caudales. Entonces, 300 PSI o 350 PSI es lo ideal para poder hacer una inyección, en este caso para hacer una perfusión, ¿no? Con 5 o 6 ml por segundo. Entonces, en ese escenario sí podríamos ponernos, ¿no? Y hay algunos catéteres que sí están aprobados para eso. Ahora, estos Arrow de color blanco, no estoy seguro, habría que revisar en la literatura del catéter en sí si están autorizados legalmente para ocupar ese PSI, esa cantidad de PSI. Sé que hay un catéter Arrow de color azul, el Arrow Blue, y hay un catéter que se llama ese CC Light Blue, y después también hay otro catéter de 2 lúmenes que sí están autorizados legalmente, o sea, digamos,
vayámonos al tema legal, que sí se pueden usar con ese tipo de, de PCI con la inyectora automática. Entonces ahí es importante esa información tenerla y tener cuidado, ¿no? Al enfrentarnos a un procedimiento de estos, si es que se tiene que realizar con CBC. Ustedes siempre tienen que tener clara una cosa. El examen tiene que ser seguro para el paciente y el examen tiene que ser seguro para ustedes como profesional. O sea, por tratar de dar una respuesta no podemos hacer locuras tampoco, ¿no? No es correcto. O sea, hay que ponernos siempre desde el punto más cauteloso, usar bien los criterios. Nadie los puede obligar a usar un CBC, ¿no? Ahora que ya saben un poquito más sobre los criterios de uso, los días de uso, ¿no? 3, 4, ya estamos ahí, dónde está colocado, todas esas cosas son importantes. Acá me dice el orden del examen. A ver, voy a volver a compartir la pantallita. En cuanto al orden del examen, tú tienes o sea, dos formas de, perdón, tienes dos formas. Esta es la parte en donde tú adquieres el examen, en qué orden lo vas a adquirir, tu topograma, tu cerebro sin contraste, tu cérvico craneal sin contraste, tu perfusión cerebral, luego viene el angio y luego viene un cráneo con contraste, ¿no? Esto es cómo lo adquieres, pero cómo lo procesas tiene un esquema diferente. ¿Cómo lo procesas? Lo tengo aquí. Primero tienes que la angiocraneal, porque ellos quieren ver obstrucción. Entonces, la obstrucción se ve en la angio. Y antes de esto, todavía, primero la sin contraste, porque con eso defines dónde vas a poner la cajita de la perfusión. Luego vendría la angiocraneal, luego vendría la perfusión cerebral y ya, bueno, luego le haces la carótida, el cráneo con contraste, todo, ¿no? Pero digamos que en un orden neural, primero tu sin contraste, luego viene tu angio, luego viene tu perfusión. Mm, no sé si alguna otra pregunta. Vamos a ver por acá. Ah, ya. Dice, ¿cuánto tiempo después del examen de cerebro con contraste se realiza la perfusión y la angiografía? No. Primero es el cerebro sin contraste, luego viene inmediatamente la perfusión y luego como que das una lavadita un par de minutos y viene la angiografía. Ya, entonces, siempre primero son la perfusión cerebral para no contaminar el mapa con el contraste que viene después. ¿Qué más hay? Si el paciente se movió, ¿cuánto tiempo después se repite? Nos han dicho que unos 5 minutos. De todas maneras, vas a tener un poco de contraste. La barrera hematoencefálica es una de las cuales el contraste es la última en limpiar. Ya, yo esperaría unos 5 minutos, pero si el paciente ya se te movió, yo yo no, y veo que va a seguir moviéndose, la verdad, yo no lo volvería es radiación y es un montón, no volvería a hacer otro, todo ese cine, ¿no? Hay que ver por eso bien los criterios. Por eso es que ustedes son los profesionales encargados de decir hasta dónde el examen puede llegar y qué es lo que pueden hacer. Si llega un paciente, pues porque sí he visto pacientes por Dios que se están agresivos, se quieren levantar no, ese paciente ni solo hagan las encontraste y mandan la emergencia, porque ahí no van a conseguir absolutamente nada. No hay información. Entonces, van a terminar usando más contraste, usando más radiación, o sea que no es poquita, porque es un cine de 60 segundos, no es poquito. Entonces, sinceramente, si yo ya veo de que ya viene el paciente así con movimientos, no, o sea, le comunico emergencia hasta sin contraste. ¿Por qué? Porque ustedes sí son los autorizados en definir qué es lo que van a hacer con este estudio, porque ustedes están ahí viéndolo al paciente. Encima, ¿no tiene buena vía? No, también se pueden negar, no va a salir, porque es un examen que tiene parámetros y requisitos. Y ciérrense en eso. ¿Qué más? A ver. Ya, no hay otra pregunta más. No sé si alguien más quiere intervenir. Nos escribe, nos habla. Bueno, probablemente si
el paciente se mueve durante la adquisición, primero debería que elaborar cuánto se mueve, pero eso es súper importante Ujú. fijar bien al paciente cuando ustedes hacen la adquisición, ¿no? Siemens tiene un cabezal especial que yo lo tengo en mi presentación que se la voy a dar mañana, que se bascula un poco. Ujú. Entonces, y tenemos los fieltros para poder sujetar bien la cabeza, ¿no? Dentro de lo posible, realizar eso, ¿no? Tener bien fijo al paciente y estar, bueno, con la seguridad de que este procedimiento Esa lo es, puedan realizar, ¿no? esa es otra cosa importante. Eh, un paso antes de la fijación, lo que es el ángulo de la cabeza es recontra importante para la perfusión cerebral. Ahorita les muestro, les voy a compartir. ¿Ve? Aquí está. Mm, Me avisan si se ve la pantalla. ¿Se llega a ver? ¿Sí? Se ve tu Ahí está. presentación, tu ¿Se ve? pantalla. Ya, ok. Esto de aquí es súper importante, ya, porque la, el, el ángulo órbito-meatal, que lo hemos leído en los libros, tiene que ser cero. Ya, esto de aquí, el mentón bastante flexionado, porque si ustedes hacen que esto esté más así, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irradiar más fosa, la fosa no me sirve. Si yo hago esto de aquí, que esto esté más así, ¿ven? La línea, voy a poder adquirir más porción cerebral de interés. Entonces, por lo tanto, la flexión del mentón, el ángulo órbito metal en cero es súper, súper importante. Yo sé que los viejitos, los pacientes adultos mayores tienen la debilidad del cuello corto y que tiran, y que hacen esto, tiran el cuello para atrás. Ya, pero ya les expliqué las razones del por qué. Mientras más así, y si sobre todo tienen un área de cobertura pequeña, va a ser más aprovechado, ¿no? Porque voy a obtener más imágenes de lo que es justamente polígono y hacia arriba. Pero si mi paciente está muy así, muy hacia atrás, ¿qué estoy adquiriendo? Fosa. Entonces, eso también es importante en el momento del posicionamiento del paciente, que esté con el ángulo órbito metal lo más cercano al cero posible. Traten de intentarlo porque van a aprovechar mejor los centímetros de adquisición. ¿Alguna otra pregunta? Ah, acá está. Ah, la cobertura, 4, 8, 10 o 16. ¿Dónde la encontramos? Con la persona que recibió el acta de entrega del equipo. Todos ellos tienen, o sea, ustedes tienen que saber, por eso les pregunté al inicio, tienen un GoTop, donde yo sé, el GoTop solamente tiene 4 centímetros de cobertura. Eso esa información libre la pueden encontrar hasta en internet, en el datasheet de lo que es el GoTop, y ahí les van a decir la perfusión tiene hasta 4. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres 16 o quieres más, tienes que pedir una mesa especial que es de 300 kilos, que es la mesa que hace justamente el movimiento que se llama flex. Entonces, eso es no, ángulo del gantry, no, el gantry no se angula, tu gantry siempre en cero, al que angulas es al paciente. Entonces, si está muy así, tienes que bajar. Mentón, lo más pegado al pecho para que puedan tener el ángulo en cero y aprovechar mejor su cuadrito de perfusión. ¿Alguien más? Claro, lo ideal es no angular, el equipo no se angula cuando se hace la perfusión. Tengan en cuenta Ujú. que es una adquisición que se hace durante un tiempo. Normalmente los equipos hacen las imágenes, estos equipos hacen las imágenes en ciclos. El tomógrafo que manejamos en la clínica hace ciclos de 1,5 segundos cada ciclo. El paciente, la mesa está amarrada, digamos, al protocolo de adquisición
por lo cual nosotros podemos adquirir 10 centímetros. Se llama movimiento adaptativo. Entonces, el paciente cuando está posicionado, eh, entra y sale, hace este movimiento a la mesa. La mesa se desplaza esos 10 centímetros. Entonces, cada entrada y salida del paciente lo consideran un ciclo, que es de más o menos 1,5 segundos. Ujú. Eh, en el equipo, o sea, la adquisición, el software inicial, el protocolo, nos da 45 segundos, ¿no? Es un número de ciclos durante esos 45 segundos y cada ciclo en la curva arterial que les enseñó Sol genera un punto. O sea, cada punto que ustedes ven en toda la curva arterial es un ciclo. Un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, un pico. Entonces, esa adquisición se hace durante 45 segundos, pero lo podemos ampliar hasta los 50 segundos, ¿no? Por eso es importante que al momento de hacer la adquisición, eh, tanto el inyector y la máquina, los dos equipos se disparen al mismo momento, ¿no? Van a ver alguna información que les dice, hay que empezar a adquirir a los 5 segundos desde que el inyector empezó a inyectar. Probablemente esos 5 segundos es lo que demora el contraste en ingresar del brazo hacia la cava, ¿no? Más o menos le toma esos 5 segundos iniciales que el contraste empieza a ingresar de, de la vena hacia la cava, ¿no? Hacia que ingrese al corazón. Hasta ahí nosotros gobernamos con la inyectora. Ya después lo que pase dentro del organismo, cómo se distribuye el contraste dentro del organismo, depende enteramente del corazón del paciente, ¿no? De la función cardíaca, del tamaño del corazón o probablemente exista alguna patología, ¿no? Una de las causas principales de que los trombos se produzcan y lleguen al cerebro, básicamente lo que conocemos como el accidente cerebrovascular isquémico, muchos coágulos se producen en el corazón izquierdo, ¿no? Cuando los pacientes hacen fibrilación o tienen esta enfermedad aterosclerótica, con el tiempo se pueden desprender coágulos de todo el sistema vascular y cada vez que van llegando o van avanzando hacia la circulación cerebral, pueden ir obstruyendo vasos cada vez más pequeños, ¿no? Conforme las arterias se alejan del corazón, estas arterias cada vez van disminuyéndose en calibre. Entonces, en algún momento esto se puede tapar y produce este tipo de síntomas, este tipo de problemas, ¿no? Entonces, eh, no estoy seguro si el GoTop que ustedes tienen o que se adquirió en ese entonces. Yo estuve hace 2 años, el 2003, con ustedes eh, y revisamos, me parece, no estoy completamente seguro que solamente hace 4 centímetros de cobertura, Mm. ¿no? Entonces, en ese caso, creo que justo hoy me comunicaba con Feliciana en ese entonces. Me parece que ellos hicieron un par de estudios de perfusión eh, y uno creo que fue positivo, ¿no? Por lo menos cuando procesaron Ujú. los mapas, justo Jessica nos está La contestando, cobertura es la pequeña en cobertura nuestro es equipo. pequeña, ¿Eso saben dónde lo sacan? O sea, eso lo pueden sacar de contra fácil, porque la mesa, la Vario 2 es la mesa bariátrica de 300 kilos, es la única que puede hacer la cobertura de 10 porque tiene un movimiento flex, claro. así, a esto. En cambio, las mesas que son más chicas, que aguantan hasta 200, esas solamente se hacen 4 centímetros de cobertura para todos los equipos. O sea, así tengas un 128, si tienes una mesa que no es de la de 300. Ya, ese no, ese te va a dar una cobertura chica, porque no está, la mesa grande, la Vario 2, esa es la que está diseñada. Entonces no hay mucha Ujú. ciencia ahí. Claro, entonces hay que aprovechar esos 4 centímetros
Primero, básicamente, por dónde es la zona donde siempre debería de estudiarse, Ujú. es más o menos pasar siempre por los ganglios basales. Más o menos a nivel de los ganglios basales es donde vamos a poder ver un poco los territorios vasculares, ¿no? De las principales arterias, ¿no? La cerebral anterior, la media y la posterior. Si la sintomatología es más hacia fosa posterior, sí ahí probablemente sea un problema, ¿no? Pero si el Sí. paciente llega a su emergencia y activan este código de stroke, que es como lo que ha mencionado Sol durante toda la presentación, establecer todo un sistema de respuesta institucional tomó tiempo, bastante tiempo, en el cual yo creo que el que encabezó mucho para que la clínica trabaje como una unidad de stroke fue los neurólogos, ¿no? El neurólogo, en este caso, bueno, el doctor Gavidia, y ya todos los neurólogos se han ido sumando a este tema en conjunto, ¿no? Están los neurólogos, está todo el personal de emergencia comprometido, los jefes de emergencia, también las enfermeras, hay todo un sistema de entrenamiento, de capacitaciones. Hay una página que se llama, no sé si el Sol, ¿te acuerdas? Que entrenamos con una página colombiana, Ah, Angels, ¿te acuerdas de Angels, el eso? Angels sí, Angels Stroke, sí, todo eso, o sea, hay que prepararse, eh, hay que prepararse para esto. Ahora, como ustedes me están diciendo que no hay radiólogo y que no hay neurólogo, y tienen 4 centímetros y están solitos y es de noche, lo que les podría decir es bajen bastante el mentón del paciente, hagan cero su línea y esos 4 centímetros aprovechen desde el polígono de Willis para arriba. Esa sería mi Claro, única recomendación. ¿Pueden haber infartos más hacia la calota? Sí, sí pueden haber. O sea, la obstrucción, digamos que es un poquito más periférica, sí, sí pueden haber. Pero justamente el médico radiólogo es el que tiene que determinar dónde van esos 4 centímetros. Pero si ustedes no tienen, que también nos ha pasado en algún momento, simplemente lo que es mi silla turca, para arriba, aprovecho mis centímetros, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta más. existe un documento institucional de salud que está en el YETSI, es una guía de manejo de stroke, que no sé si ustedes la tienen. Justo tratando de investigar, investigando sobre este tema, eh, he tenido acceso a esa guía, una versión extendida que dice Guía Práctica del Diagnóstico y Tratamiento de la Fase Aguda del Cerebro Vascular. Es un documento que fue diseñado en el IETSI el año 2018. Si no lo tienen, yo se los paso en un ratito. Yo tengo el contacto de Feliciana y del doctor Fisher. Se los paso por WhatsApp. Ahorita justo usamos mucho la red social, ¿no? El WhatsApp es una herramienta que se puede usar para muchas cosas de bien, ¿no? Entonces, aquí se organizó, digamos, un grupo que se llama Grupo Stroke CA, donde han habido muchas información, se maneja en base a un reglamento que solamente eh, se maneja información referente a la entrada desde que el paciente ingresa a la clínica. El médico que recibe al paciente activa este código, ¿no? Activa el código stroke.
La primera información que se recibe básicamente es clínica del estudio, ¿no? Entonces dice paciente en tal situación, como Sol mencionó en su charla, cómo está la escala de NIS, ¿no? Que es una serie de Ujú. pautas que lo manejan, digamos, el tema Ahí, médico. Javier, de repente para aportar con algo, realmente pasa, nos pasa a todos y a todo nivel, en la práctica pública y privada, no nos nutren de mucha información de por qué están pidiendo el estudio. En el caso, por ejemplo, ¿no? Una cosa tan simple como TEN de abdomen. ¿Por qué? Por dolor abdominal. Ah, caray. Bueno, gracias por darme tantos datos, ¿no? Dolor abdominal, hay como 20 causas de dolor abdominal. Ya. En el caso de stroke, esto todavía debería tener mucha más información, ¿no? La escala de NIS, la focalización del paciente, si es derecha, si es izquierda, si presentó maurosis, si hizo afasia, si hacia dónde la cara hacia dónde estaba desviada. Entonces, toda esa información justamente nos puede ayudar más a capitalizar esos 4 centímetros que tenemos, ¿no? Y todo eso depende mucho desde nuestro lado, desde justamente hacer llegar nuestra necesidad. Tú quieres que te haga este examen, te lo puedo hacer, pero yo necesito que me des esta información para que esto salga bien. Si no me das esta información, no me pidas que te dé buenos resultados. Entonces, así es así de blanco y negro esto del stroke. Y afortunadamente con los años en la clínica, voltearon a ver a imágenes, a tomografía y ya prestaron atención. Bueno, con criterios, nuestro jefe también elevamos mucha documentación hacia el cuerpo médico y se empezaron a respetar muchos parámetros y criterios pedidos para este tipo de estudio. Y a través de los años hemos mejorado bastante en tiempos de adquisición, en tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque justamente esto es tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que ir a tumbarse ahí es que ¿para qué te hago una perfusión si lo vas a ver mañana? Perdiste. O sea, el PRR de este minuto no es el PRR de mañana a las 8 de la mañana. Entonces, si no empezamos a educar a todo el sistema, mm, entonces no, esto no va a funcionar. Claro, eso es importante, ¿no? Que cuál es realmente la utilidad, ¿no? De poder manejar el equipo y de qué forma, hasta dónde se pueden ayudar a los pacientes, ¿no? Ujú. Eh, Haciendo la perfusión, eh, tiene que tener algún compromiso de los demás profesionales, porque realmente realizar una perfusión adecuada y a tiempo puede esto ayudar a las personas que, que lo necesitan, ¿no? Sobre Porque, todo algo tan importante, que no queden secuelados, que no queden claro, importantemente secuelados, que eso es lo peor que sucede con un paciente en un stroke. ¿No? Entonces, que haya una rápida respuesta para tener el mejor escenario posible de recuperación. ¿Qué tal vez que regrese el habla, ¿no? O sea, es muy triste ver a un paciente con el que pudiste hacer muchas cosas, pero lo dejaste secuelarse y termina en una traqueostomía con sonda de alimentación simplemente por voluntades y decisiones, ¿no? Entonces, desde nuestra cancha tenemos la herramienta, sí, pero para que esa herramienta sea efectiva, los necesito a ustedes también así, ¿no? Pues, con esto es tiempo. ¿Alguna en otra pregunta? general, algún comentario. Sí, sus experiencias. A ver, ¿quiénes han hecho perfusión ahí en Cusco? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué pasó? Nadie entendió nada. Los cuadros los sacaron de cuadros a los médicos. Cuéntenos. Escucha, Javi, contigo hablo todo el día. Ahora tengo que hablar de noche también. Hablen, chicos, por favor. Bueno, creo que ha estado bastante clara la exposición. Ah, la de los CBC, sí, esa pregunta me encantó porque hasta nosotros también le tenemos miedo a entrar al CBC, o sea, es una cosa que es un sentimiento real, aquí y allá, hay que entrar
con criterio, con mucho, mucho criterio. A ver si hay alguna otra pregunta por acá. No, nos quedamos que la cobertura, bueno, que es pequeña en el equipo. Y sí, bueno, igual debe ser en el Philips que tiene también, o sea, estas cosas de las coberturas son a pedido. Si tú, generalmente tú pides una mesa que tiene esas características, ¿no? En Philips se llama Joint Motion, en lo que es Siemens se llama el Flex, que te ayuda justamente a tener estos movimientos de mesa que te permiten mayor cobertura. Ya si quieren ir a dormir, creo, Javi. Ok, ¿Alguien sí. más? Quedan 10 minutitos. Vamos, Walter. resistan, resistan. No, pero tengan Resistan. cuidado. Yo creo que ha estado todo claro y me imagino que para el día de mañana, como vamos a continuar, me imagino que se prepararán algunas preguntas. Muchísimas gracias, No, licenciada qué Santos, ocurrencia. ¿no? Gusto No, conocer. Ujú. mucho gusto también. Gracias al equipo de salud de Cusco por haber recibido mi charla. Stroke es la verdad que recibo algunos pacientes turistas de Cusco bastante secuelados. Entonces ahí radica la importancia de justamente poder valorar estas herramientas y que todo el equipo multidisciplinario se comprometa en que un paciente pueda ser rescatado y no termine secuelado cuando pudimos hacer muchas, muchas cosas para que tenga el mejor futuro para el paciente, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, espero mañana también poder participar para poder ver cuáles son los temas que vienen, porque sí, he estado viendo que todo está muy bueno. Así que Ujú. muchísimas gracias por su atención, un gusto haberlos conocido. Y Y bueno, bueno, cualquier preguntita con Javier. gracias a usted. Ujú. Gracias, señores, por la atención prestada. Doctor Javier, mañana entonces nos volveremos a ver a Continuamos. las 8, a las 8 en punto, por favor. Muchas gracias. Muy Sí, buenas noches. el día de mañana, igual un poco de información. Tengo acá dos contactos al doctor Fisher. Le acabo de mandar esta guía general que maneja de salud. No sé si todavía está el doctor en la ponencia y a Feliciana. Entonces me gustaría pedirles que eso también lo compartan a través de WhatsApp a todos los colegas. Es una guía bastante extensa, es bien grande, que en el año 2018 la realizaron en el ETSE, en la Central de Salud, y hay participación ahí de muchos médicos, ¿no? Los neurocirujanos, los neurólogos, está hasta la doctora Pulaché de la Almenara, que creo que la conocen. Ella elaboró esta guía. Es bastante grande, de repente si pueden durante el día denle una revisada, una mirada. El día de mañana yo les voy a un poquito repetir lo que ha hecho Sol, hablar un poco del postproceso, de la utilidad de la perfusión. Probablemente tengo ahí acceso a mostrarles algunos videos, de repente no solamente de Siemens, de repente por ahí tengo dos o tres videos pequeños de otras marcas. Y el día jueves, para hablar un poco de hígado, tengo la oportunidad de, he invitado al doctor, que hace es el jefe de cirugía hepática del Hospital Almenara. Ese es el doctor Félix Carrasco. De repente han escuchado del doctor Carrasco. Es una eminencia en el tema de trasplante de hígado. Él nos va a apoyar también el día jueves para básicamente hablar sobre eh,
sirve a él que nosotros como tecnólogos o como servicio de radiología le entreguemos al cirujano en las imágenes de tomografía. Y el día viernes tenemos al doctor Quevedo, Ernesto Quevedo, que también es el jefe de nosotros, que es el médico radiólogo, un poco con este tema de interpretación de las imágenes de stroke, ¿no? Entonces, probablemente hoy como que estamos arrancando con muy buena información. Eh, Esperemos que salgan más preguntas para el día de mañana y poder seguir interactuando, ¿no? He visto que han habido cerca de 20 personas participantes. Entonces, bueno, un gusto nuevamente de reunirnos, de estar, pues, hace un par de años estuve con Roxana Cabero en el Cusco presencialmente, se hizo un congreso, un curso me parece que en el contexto de trasplante renal, ¿no? No sé si ya en el hospital eh, ya se están realizando o no los primeros trasplantes renales, me parece que ya, no estoy seguro, pero por ahí la intención, creo, de estas capacitaciones es de que el Hospital Regional del Cusco también destaque, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? Estar siempre entrenados todos y a la vanguardia de las cosas que se vayan a hacer, ¿no?